Cordial saludo a todos compañeros, ¿cómo me les ha ido en esta semana? Felices Pascuas para todos. Estamos hoy aquí en esta oportunidad compartiendo con nuestra compañera Brigitte Tatiana, nuestra compañera bacterióloga del grupo. Vamos a aprovecharla en este momento para hacerle unas preguntitas acerca de la evaluación, su consideración, su reflexión y algunos datos adicionales que ella nos desea aportar. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenas tardes, Andrés y compañeros. Muchas gracias por la invitación y ser partícipe aquí. No, muy alegre. Me parece un espacio muy chévere donde vamos a compartir esas experiencias y como lo comentabas, esas experiencias desde la parte docente como bióloga, que igual que tú es desde las ciencias de la salud. No, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos entonces para mirar muchos ámbitos de la evaluación. Bueno, vamos con la primera pregunta. Cuéntanos un poco para entrar en el contexto de tu formación como docente o tu trabajo actual como docente. Claro que sí, Andrés. Bueno, entonces para comenzar un poco sobre mí, yo soy microbióloga de la Universidad de los Andes y actualmente me encuentro laborando en esta misma universidad como docente del área de microbiología de alimentos. Entonces, mi trayectoria como docente, la verdad, no ha sido tan larga, llevo 2 años, aunque esos 2 años han sido de grandes aprendizajes. Claramente no solo como por mi nuevo rol en este ámbito, sino también porque me tuvo la contingencia del SARS, entonces fue una transición desde presencial a virtual a bastante rápida, entonces fue un reto, pero tiene muchas experiencias. Actualmente también estoy haciendo mi maestría en ingeniería química en esta misma universidad, donde ha generado también tener una gran participación en proyectos, no solo de investigación como microbióloga o ingeniera, sino también como docente de otros ámbitos también. Entonces, te comento un poco de mí. Yo soy de la ciudad de Bucaramanga, pero me encuentro actualmente en Bogotá. Y durante mis años de pregrado, como contando un poquito por qué la docencia, tuve la oportunidad de ser monitora de alguna de mis clases, que es el rol de estudiante, pero como de un ayudador del profesor en algunos temas que se dominan. Y desde ahí me empecé a enamorar de la docencia. Entonces, ahí parte mi gusto por la educación y eso te cuento un poco sobre esta microbióloga en esta área de docencia. Excelente, y te pregunto desde allá, desde esa nevera en la que estás en Bogotá, que en estos momentos tienes la oportunidad de ser profe y al mismo tiempo ser evaluada en dos maestrías al mismo tiempo, que obviamente eso es bastante dispendioso. ¿Qué consideras vos sobre la evaluación? ¿Cuál es tu experiencia tanto como estudiante y como profe en este mismo momento? Bueno, Andrés, la evaluación es fundamental. Siempre he considerado que tanto como estudiante como docente, tener un buen proceso evaluativo es fundamental en el aprendizaje porque siento que es una de las herramientas que nos permite ver como estudiante primero si me va bien, no solo por la nota, sino que yo entiendo lo que me pregunta el profesor o lo que me piden esas actividades, es si estoy entendiendo o no. Y también desde mi rol como docente, mirar si mis estudiantes están comprendiendo las temáticas o qué les están dificultando. Lo bueno que yo tengo, lo que comentabas, es que tengo esos dos panoramas al tiempo, ser evaluada y ser Ah, evaluadora. Entonces me permite ver las dos situaciones de una forma paralela. Entonces también ponerme en la situación como estudiante ayuda mucho cuando soy docente, porque cuando estoy realizando esos procesos, bueno, no, esas actividades de que voy a generar una nota, también me concientizo mucho y me pongo en el rol de estudiante. Entonces me pregunto a mí misma, yo como estudiante, ¿qué he considerado en mi proceso que me sirve más cuando me evalúan? Claramente esto también es subjetivo, cada persona tiene un proceso de aprendizaje muy diferente y de forma de evaluarse tal vez a algunos les beneficia más o les queda más fácil una evaluación escrita, una evaluación oral, una evaluación práctica, pero desde las temáticas que yo dicto siempre trato que sean muy acorde a lo que yo quiero que mi estudiante aprendiera en el curso o en las temáticas que les voy a evaluar.
Entonces la evaluación parte más que todo no es ser un proceso para mí de solo generar una nota en el estudiante, sino también es un proceso de retroalimentación. A mí me gusta mucho llegar al momento donde yo comparto con los estudiantes y resolvemos las dudas que se tuvieron en un punto de las evaluaciones. Entonces yo evalúo de una forma teórica y práctica mi materia. Entonces a mí me gusta después de yo calificar y mirar lo que ellos hicieron, es o sentarme individualmente con ellos o en grupo. Realmente lo hago primero en grupo, después me gusta individual, es como explicarles qué, cuáles eran las respuestas correctas, cómo era que se debía desarrollar bien la actividad y también mirar qué les costó. O sea, escuchar a mis estudiantes cómo me costó esto, no entendí esto, ya para ver si fue el tema que se les complicó o tal vez cuando la forma que evalué no fue muy directa a lo que yo quería lograr. Entonces, esas retroalimentaciones de tanto de estudiante a profesor y de profesor a estudiante me parecen fundamental en los procesos evaluativos. Quisiera hacerte una pregunta interesante, una inquietud. ¿Cómo hacen esas evaluaciones usando la tecnología, sobre todo la de ustedes, que es el microscopio y todos esos otros elementos para centrifugar y para poder preparar las muestras? ¿Cómo se hacen esas evaluaciones? Bueno, Andrés, yo soy la docente de, como te comentaba, de microbiología de alimentos, pero yo soy de la parte de laboratorio. Entonces, la Sí. materia está dividida en la magistral y el laboratorio. Entonces yo me encargo más del laboratorio, pero dentro del laboratorio siempre hay una parte teórica, un poco más pequeña, pero existe. Entonces la tecnología en microbiología es fundamental, claramente por todos los instrumentos, no solo para hacer las prácticas, sino también en la forma de evaluarlas. ¿Por qué? Porque el estudiante como un buen microbiólogo tiene que aprender por sí mismo a resolver problemas con las herramientas que tiene en ese momento. Claro. Entonces, lo que yo trato de enseñarle a mis estudiantes y al momento de evaluar es usar esos equipos, pero de una manera analítica y crítica. Entonces, no tan, tiene que hacer esto, 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 sino que dado el conocimiento que ellos adquieren, digan, bueno, tengo que ver al microscopio para ver la morfología de la bacteria y saber que tal vez puede ser la causante de tal patología o pues está presente en el alimento por esa parte práctica. Entonces, se evalúa es cómo usa el equipo y qué resultados obtiene con este. También cómo analiza esos resultados. Entonces, los equipos, algunos tienen un historial, como en los Andes considero que los equipos son relativamente nuevos, siento que hemos contado con ese beneficio, entonces tienen tecnologías muy, muy chéveres porque hay algunos que tienen un registro de lo que uno hizo en el equipo, por ejemplo. Claro. Pero entonces, formas de evaluarlos también es como al momento que ellos miran al microscopio, yo sé que les estoy poniendo la lámina, por ejemplo, sé qué bacteria hay en ese microscopio que ellos van a ver. Entonces, todo esto lo hago de esta forma. Pero ya de la parte práctica, no solo es cómo manejarlos, sino también viene la parte teórica. Y en la parte teórica también me gusta usar la tecnología y más con la contingencia del SARS me tocó implementar plataformas y simuladores. Ujú. Entonces, por la parte virtual, cuando fue el laboratorio todo virtual, me tocó usar mucho los simuladores, que fueron una gran herramienta, pero siento que también tiene unos limitantes porque hay simuladores que no son gratuitos. La universidad contaba con una licencia de algunos simuladores, pero lastimosamente eran muy pocos y consideraba que no eran los más apropiados para toda la temática práctica que uno necesitaba. Entonces, me tocó recurrir a videos, recurrir igualmente a mostrarles también prácticas pasadas, resultados de prácticas pasadas presenciales que se tenían en formato audiovisual, que creo que eso fue una gran ayuda cuando llegó lo del SARS. Y para la parte evaluativa, usamos muchas plataformas. Entre esas fue la que usamos ahorita en el curso, la Brightspace, que tiene para generar quizzes, exámenes. Pero la universidad cuenta con una plataforma que se llama Lockdown Browser, que lo que hace esta plataforma también se hizo muchos para evitar todo el tema de plagio
que en la virtualidad no es tan fácil de controlar, ¿no? Como en la Tienes presencialidad. razón. Entonces, esa plataforma lo que generaba es que el estudiante entraba a la evaluación y no podía abrir ninguna página, le bloqueaba el computador de tal forma que si él se metía o trataba, mandaba anuncios. Entonces fue como una forma interesante y nueva, como uno de docente, tener en ese proceso evaluativo. Y otras plataformas fue Kahoot. Kahoot es una plataforma para generar quizzes, pero son interactivos. Entonces uno le puede poner música, le puede poner colores. Yo soy una persona que me gusta interactuar mucho con los colores y siento que es una forma de aprendizaje también. No a todos les funciona, pero siento que se asocia mucho los conceptos cuando uno usa colores y también muchas cosas que he leído, entonces quise implementarlo con mis estudiantes. Y Kahoot es muy interactivo, siento que Kahoot le quitaba la presión al quiz. Entonces, esa presión que uno tiene como estudiante de como, bueno, va a empezar el quiz, tengo que seleccionar la que es y me acordarme. Kahoot genera un ambiente como más tranquilo, que siento que el estudiante se relaja un poco más y se lo disfruta un poco. Entonces, lo bueno de Kahoot es que al final uno va contestando, cada pregunta tiene un tiempo, uno le puede poner un tiempo y uno va contestando. Digamos, la primera pregunta lo contestaron los estudiantes, cuando todos terminan de contestar en el tiempo, se abre la respuesta correcta, o sea, les señala cuál era la correcta y da un sondaje de cuántos escogieron la correcta, cuántos las incorrectas. Entonces, en ese momento uno como docente puede mirar si todos o que cuántos estudiantes están entendiendo tal vez algún concepto, ¿no? Entonces, y al final, algo muy interesante, yo soy uno de los docentes que les gusta dar bonos, como de incentivarlos. Entonces, al final, Kahoot genera un podio como de primer, segundo, tercer lugar de la persona que contestó bien la mayoría de las preguntas, más rápido. Entonces, todo esto lo computa Kahoot. Entonces, me ha sido una plataforma digital muy interesante. Entonces, han sido una de esas herramientas que he usado, aparte de los simuladores y los equipos generales. No, Tati, una última pregunta. Eh, ¿Cómo consideras que está tu área, que es la microbiología, con respecto a las TIC? Y personalmente, tu quehacer en la materia que dictas, ¿cómo estás utilizando esas TIC o en qué nivel consideras que las estás utilizando? Muy buena pregunta, Andrés, y un poco difícil, la verdad. Microbiología, igual que en el área de medicina que tú estás, es complicado no tener esa parte práctica. Los simuladores no pueden em, suplir todo ese conocimiento que uno adquiere haciendo las cosas. Más en un laboratorio, un micrólogo tiene que aprender a identificar muy bien en microscopio la bacteria, cómo jugar con esas partes como los objetivos, se me fue la palabra, los aumentos para identificarla también. Todo eso no se puede hacer solo en un simulador. Entonces siento que igual como medicina aún sigue siendo tradicional, pero siento que microbiología sí ha tenido un gran avance con el uso de las TIC, es por los equipos. Entonces, cosas que se hacían muy manuales antes, ahora con las nuevas herramientas tecnológicas y digitales, permiten optimizarlas en menos tiempo. Entonces, hay algunos ensayos que eran con muchos medios de cultivo, ahorita con el tema de la PCR, que con el SARS se volvió más público, más, no, más conocido, perdón. Ya existía, o sea, la PCR es una de las herramientas moleculares más importantes que ya desde hace muchos años está, pero con el SARS fue que cogió una visualización pública que mucha gente que no es de nuestra área no sabía que era una PCR y ahora por lo menos sí saben, intuyen qué es. Entonces siento que las TIC y herramientas digitales también conllevaron a que se generaran nuevos equipos, porque claramente la PCR y todo lo demás tiene un background de herramientas digitales, de simuladores, de generador de primers que se hace de forma digital, donde uno mira la secuencia del ADN y bueno, eso ya es otro tema que no voy a abundar mucho. Entonces considero que microbiología está avanzando con las TIC, tiene una gran ayuda, pero aún le falta porque claramente ese lado práctico y tradicional no es tan fácil de cambiarlo. También como los docentes, tengo
la bendición o bueno, la ventaja de que como mi, ¿cómo decirlo? Se me fue, como mi curso, no, como Tu mi formación. promoción, Ah, sí, mi generación, era la palabra. Hemos estado muy unidos con la tecnología, entonces como estudiante la sabía manejar y cuando pasé a docente no fue tan difícil manejar muchas plataformas a comparación de compañeros míos que ya son de muchos años de trayectoria como docentes más grandes que yo y con mucha más experiencia, que sí vi que les costó un poco más adaptarse a estas nuevas herramientas y como les costaba en algunos, sí noté que preferían seguir con la parte tradicional porque es lo que conocían y llevaban muchos años utilizando. Entonces, cambiar ese pensamiento de los docentes también es un poco difícil. Es como decirles, mire, esto funciona también, pero siento que algunos también todavía son un poco a la defensiva de estos cambios con las TIC, por lo que es salirse de esa zona de confort que han tenido tantos años. Entonces, sí considero que van de la mano, pero aún falta bastante para que se use mucho más en estas áreas. listo, Tatiana, muchas gracias por tu colaboración y por transmitir toda esta información y experiencias que has tenido en tus 2 años aproximadamente de docente. Agradezco la oportunidad de que me respondieras las preguntas y nos encontraremos en otra ocasión. Un saludo a todos y se cuidan. Claro que sí, Andrés, muchas gracias y un saludo a todos los compañeros. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.